a menudo los que son enemigos de la fraternidad universal, pues se apoyan en esto de que fuera de nuestras fronteras está el enemigo. Y esto se complica cuando hay grupos humanos que emigran y abandonan su país de origen, en el caso de los cubanos sobre todo, en el medio de un conflicto ideológico como el de la Guerra Fría, que separa en ideologías a dos bandos que viven en territorios diferentes y que se corre el riesgo entonces de que el que se fue, el que se marchó, pues sea visto como enemigo y no como prójimo. Y entonces eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo más civilizado que existe, ¿no? Y que también está en el mundo de los valores religiosos, pues no se puede extender con tanta facilidad cuando el prójimo se retiró, se movió y se fue a vivir, vamos a decir así, en otra trinchera, se fue a vivir en la trinchera ajena. Ustedes saben que durante muchos años, pues en Cuba se decía, es más, no se decía que existía Miami. En la prensa, en los medios, solo a la caída del campo socialista es que se viene a mencionar en la televisión cubana la ciudad de Miami. Miami, Miami, como quiera que se le diga, en los años en que yo crecí, en la adolescencia, juventud primera y adolescencia, no se mencionaba Miami porque era como un tabú, era un tabú, no se mencionaba, se hablaba del enemigo que se fue al imperialismo, que se fue a las tierras del norte. Incluso la gente en Cuba, cuando se refería a un pariente que se había marchado, se decía el término muy extraño, se decía, él está en el norte, se fue en el norte. No se decía que era fundamentalmente la ciudad de Miami, en segundo lugar Tampa, Cayo Hueso, muy pocas veces, es el exilio tradicional, ¿no? Pero el que provoca a Fidel Castro y la revolución es más bien un exilio que se mueve a Miami. Exilio, no emigración, exilio porque eran gente que se iba para no regresar a no ser que el régimen cayera, a no ser que o los americanos invadieran la isla y a la fuerza produjeran la caída del Estado, del derrumbe total del Estado y destrucción también, por supuesto, del gobierno y del Partido Único, o quedarse en un exilio hasta que ocurriera un milagro. La primera inmigración que sale es salida permanente, definitiva, salida definitiva. Y yo mismo y mi familia cuando salimos, por eso que salgo de Cuba con lágrimas en los ojos, porque para mí era la despedida. Para mí, yo no regresaba. Y tenía una experiencia muy personal en la familia, que los dos hermanos de mi mamá, eran oficiales. Uno de ellos era de alto rango del ejército anterior al 59, ejército de la República de Cuba, que terminó siendo el ejército de Batista por una transferencia extraña que se produce por el golpe de Estado del 10 de marzo, ¿no? Del 52. Ese golpe de Estado hizo que ese ejército se convirtiera en un ejército anatema y uno de mis tíos, sobre todo el que era comandante en la Sierra Maestra y luchaba directamente contra Fidel Castro, pues se marcha al exilio, muy rápido se marcha, tuvo unos meses preso y luego cuando lo sueltan tuvo casi un año preso, que yo sepa fue un año, faltaban días por un año, y no se le halló culpable de más prisión que esa, y porque él estaba luchando directamente contra Fulgencio Batista, digo, él estaba a favor de Fulgencio, estaba luchando directamente contra Fidel Castro, y era una batalla limpia, no era como la policía que en las ciudades pues masacraba jóvenes, asesinaba a diestra y siniestra, al igual que en la época de Machado. Mataban a los disidentes. En la época de Machado, pues eso fue horrible. Por aquí hay un fragmento donde Eduardo Chivas, el líder ortodoxo, le escribe al representante de Estados Unidos, Harry Guggenheim, y le dice literalmente, le hace un reproche y dice, por largo tiempo, y esto es relacionado con los abusos de los cuales Eddie, que a pesar de que fue acusado de ser comunista, pues él denunciaba, ¿no?, estos crímenes de esta complicidad, vamos a decir así, del gobierno de los Estados Unidos con los abusos de Machado. Machado, quien había sido un luchador por la libertad de Cuba, un liberal, terminó siendo un dictador. Todos sabemos esta historia y al final de su mandato, cuando hubo resistencia, pues empezó a asesinar a quienes se le oponían. Y él
Eddie, o sea, Eduardo Chivá le hace una carta de reproche al cónsul y dice así: por largo tiempo he tenido la convicción, hoy debidamente corroborada, de que usted, esto es al embajador, usted es uno de los más responsables del régimen de terror en Cuba. Imagínense ustedes, un disidente hoy en día escribirle así a un cónsul o a un representante, ¿no?, diplomático de los Estados Unidos. Imagínense ustedes a Junior haciéndole una carta de reproche al embajador de Estados Unidos por los daños que produce las sanciones contra el pueblo de Cuba. ¿Dónde está la cívica y la moral? ¿Dónde está? ¿Te imaginas? Por eso yo lo traigo hoy, Yadira. Yadira está aquí con nosotros comentando. Yadira está pintando. Nadie en la posición se atreve a cuestionar, a pesar de cuestionar al embajador de Estados Unidos. Y le llega a decir Chivás, que Chivás no era un comunista. Y que, por supuesto, la policía un día, ayer leí la carta, el que vio el programa de ayer, pudo disfrutar quizás, ¿no?, de forma extraña, esta gran verdad es que Eduardo Chivás, fue acusado, fue vigilado por la policía pensándose que era un agente de Moscú en La Habana. Vigilado. Incluso él se detiene un momento, se refiere, ayer lo comenté, lo pude leer literalmente, se detiene en la calle porque una muchacha está conversando con él y cuando él se aleja, eso lo sabe porque después la muchacha se lo cuenta, ¿no? Y cuando él se aleja, un policía se acerca a la muchacha y le pregunta: ¿usted sabe si él es extranjero? Número uno. Número dos, ¿podría decirnos si él es un comunista? O sea, molestó a la muchacha con relación a Eduardo Chivás siendo un ortodoxo nacionalista, porque asumía que defender la patria, defender al pueblo de Cuba, defender a los trabajadores, lo señalaba como comunista. ¿Alguna asociación con los tiempos actuales? Bueno, continuamos. Esto es corto, no quiero que presten atención a esto. Esto es importante. Como Eduardo Chivás, un opositor al gobierno, pues se enfrenta. Y esto fue al embajador de Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos. Le dice: usted es uno de los más responsables del régimen de terror en Cuba, tratando de justificar en su país, allá, en el norte, los procedimientos medievales de represión implantados en el mío. Es mi deber revelar los hechos que fundamentan mi criterio. Estos son los asesinatos en gran escala de hombres, mujeres y niños. ¿Están escuchando? Y niños. Oír no es lo mismo que escuchar, Por eso, repito, están escuchando esto, han escuchado lo que les he leído. Oír, uno oye sin involucrar la voluntad, sin prestar atención. Uno oye lo que se impone, el ruido de afuera. Un trueno suena y usted lo oye. Usted no lo escucha, usted no presta atención. Usted no está escuchando cuidadosamente qué mensaje le trae un trueno del más allá o del cielo. Lo oye. Pero escuchar es una cosa más importante a la hora de aprender que oír. Dice: mujeres y niños, hombres, asesinato en gran escala de hombres, mujeres y niños, que solo reclamaban libertad y justicia, verificados en todas partes de la isla con su tácito consentimiento, sin el cual no se hubieran podido realizar. Está acusando a la embajada de Estados Unidos. La indiferencia que usted demostró al ser informado a mediados del año 1931, estamos hablando de la dictadura de Machado, por supuesto, el que el presidente del más alto tribunal de justicia de la provincia de Oriente, señor Luis Echevarría, acusaba con pruebas irrefutables al comandante Arsenio Ortiz, supervisor militar designado por el gobierno para la ciudad de Santiago de Cuba, de haber cometido 44 asesinatos, repito, y es bueno escucharlo, 44 asesinatos políticos en solo 90 días. O sea, en 3 meses, ese señor había asesinado a 44 cubanos. Asesinato político, asesinar a alguien porque molesta. El comandante Arsenio Ortiz es hoy, de manera oficiosa, el jefe de la policía de La Habana. Eso explica por qué el periodista americano señor Drew Pearson, corresponsal de Baltimore Sun, descubrió durante su visita a la isla que usted era el hombre más impopular en Cuba. ¿Quién? El embajador de los Estados Unidos. El hombre más impopular en Cuba, después de Machado. La tragedia del 30 de diciembre de 1932, la tarde de ese día, usted se negó a recibir a la madre del joven estudiante de bachillerato. Una madre preocupada por su hijo fue a visitar al cónsul, al embajador de Estados Unidos, mejor dicho, al embajador de Estados Unidos, porque sí, hay plenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, hay plenas relaciones, y la sociedad civil cree que Estados Unidos pudiera salvar algunas vidas,
Pero Chivá está haciendo el reproche al embajador de que él es cómplice de estos asesinatos. La tarde de ese día usted se negó a recibir a la madre del joven estudiante de bachillerato Juan Mariano González Rubiera, que fue a la embajada pidiendo garantías para la vida de su hijo, detenido en aquellos momentos en la jefatura de la policía. Un secretario de la embajada le informó a esa señora que usted no podía interesarse por su hijo. Horas después apareció el cadáver de Rubiera, estudiante de 17 años, mejor compañero que tuve durante mi año de prisión. Chivá estuvo preso. El más patriota y noble muchacho que he conocido. Sobre el suelo de la calle 15 esquina A6 en el reparto Miramar, con el cuerpo atravesado por 11 balazos y señales de haber sido salvajemente torturado. Hoy más todavía, la tarde del 4 de enero del año actual, fue detenido en casa del doctor Gustavo Cuervo Rubio, el estudiante Ángel Álvarez, mi mejor compañero de lucha contra la tiranía. Inmediatamente después de su arresto, 2 cubanos de representación lo visitaron a usted en la embajada. Fíjense ustedes cómo se iba a la embajada de los americanos a pedir ayuda ante los desmanes del dictador Machado. Visitaron a usted en la embajada para pedirle que se interesara por salvar la vida de mi compañero. Después de hablar por teléfono con el secretario de Estado, usted le garantizó a esos señores, con su palabra de caballero, que la vida de Álvarez sería respetada. A pesar de su garantía, esa misma noche fue Álvarez asesinado por la policía en la esquina de las calles General Lec y Santa Emilia y conducido después al hospital municipal sin que formulara usted protesta alguna ante el gobierno que lo asesinó. ¿Pretende usted excusar su indiferencia hacia la tragedia de Cuba bajo la máscara de la neutralidad, como si el hecho de contemplar la matanza de personas indefensas, pudiendo evitarlo, fuera neutralidad en vez de ser complicidad? Usted sabe bien que una oposición como la cubana, que comprende el 95% de la población, no está integrada por políticos medradores. Usted sabe bien que los miles de cubanos asesinados por combatir la tiranía de Machado no fueron medradores, que los estudiantes de 15 a 25 años de edad, diariamente atravesados a balazos por defender la libertad y la justicia, no son medradores. Usted sabe bien que todos los cubanos que sacrifican su fortuna por la liberación de su patria no son medradores. Los medradores son los asesinos que desde el poder explotan y traicionan a su país de acuerdo con un grupo de negociantes extranjeros sin escrúpulos ni ley. De usted, respetuosamente, después de haber dicho todas esas cosas, Eduardo R. Chivas. ¿Qué les parece? Es un opositor, Eduardo Chivas, opositor, iba de frente contra Machado y se atreve a escribirle así al embajador de los Estados Unidos. Se atreve a escribir. Ustedes se imaginan hoy a alguien así como la Tania Bruguera, que le acaban de regalar 100,000 euros por un premio en España, un premio por su carrera artística. Bueno, yo creo que en España no hay pintores. No debe haber pintores, sino alguien que me explique esto. Esto es increíble, ¿no? Increíble. Pues yo no me imagino a Junior, por ejemplo, y no es que no tengo nada personal contra ese señor, con ese muchacho, joven, para mí es un muchacho, pudiera ser mi hijo. Pero no me imagino que se encuentre con el embajador o el representante de negocios de Estados Unidos, como se encontró, No me imagino que se atreva a decirle, en Cuba se hubieran podido evitar algunas muertes durante la crisis del COVID si su país hubiera tenido algo tan simple como piedad, uno de los grandes valores de la Edad Media, por cierto, olvidado por completo. Yo le traía un fragmento de Maimónides. Este es un filósofo, un médico judío, un gran rabino, que hizo obras médicas. Y le quería compartir esto porque esto es un libro que se llama Régimen de Salud, Tratado sobre la curación de las hemorroides. Dice, recibí yo, esta es una introducción para integrar este gran escenario de ideas diversas y complejas que nosotros después, pienso yo, que contribuyen a que tengamos un pensamiento crítico sobre todas las cosas. Y me gusta saltar de una época para otra época, de un mundo a otro mundo, como el de Lenin, a Eduardo Chivas, porque creo que eso nos ayuda. Esa es mi experiencia. Si creen ustedes que deberíamos especializarnos más en espacio y tiempo, pues lo hacemos, lo hacemos. Recibí yo dice el Maimónides, el rabino Maimónides, que se ocupa de curar las hemorroides y recomendar en su libro,
Y esto tiene que ver con el amor al prójimo o al próximo, al que está cerca de ti. Recibí yo este siervo humilde, Moshe, hijo de siervo de Elohim, el israelita, el cordobés, un encargo del príncipe respetado que aumente Dios su grandeza. Está bendiciendo al gobernador, a quien gobierna, al poder político. A través de un mensajero me pedía un régimen para seguir la curación de las enfermedades que afectaban a mi señor, Aleje Elohim. Las enfermedades de él, mejor dicho, perdón, aleje, de alejar, de espantar, ¿no? Aleje Elohim, o sea, aleje Dios, que espante Dios la enfermedad y quita la enfermedad del Señor, del rey, y que dice, aleje Elohim la enfermedad de él y que mantenga la salud, sí, así mismo, que mantenga la salud siempre a su lado. El mensajero que traía el encargo de mi señor me contó que mi señor, se refiere al rey, sufría porque tenía problemas con las heces fecales. Eso pasa por comer mucha carne. Si no hay fibra vegetal, pues no hay volumen. Entonces las personas que comen bisteces nada más a la plancha, pues estreñimiento y obviamente hemorroides. Dice que tiene problemas con las heces fecales y su sequedad, o sea, un excremento seco, que normalmente solo podía expulsar con gran esfuerzo. Obviamente eso trae hemorroides. También mencionó que a veces le afectaba la confusión, los pensamientos negativos y el temor a la muerte. Además, la comida le sentaba muy mal con frecuencia y casi siempre su digestión era muy débil. Este es el prólogo, no voy a cansarlo con un libro sobre las hemorroides, pero un prólogo para que ustedes conozcan parte de lo que hacían los rabinos en la Edad Media, para curar a los gobernantes políticos por encargo. Claro, esto no se puede considerar que sea amor al prójimo. Amor al prójimo sería darle una recomendación médica a un vecino y no cobrarle, porque si hay dinero por el medio es muy difícil asegurar que sea un amor al próximo, al que estás más cerca, ¿no? Bueno, tenemos yo estoy compartiendo el link con ustedes si quieren hablar de estos temas o otros. Yo sé que puedo traer cualquier tema, por disparatado que sea, que ustedes van a terminar encauzando colectivamente la cuestión. Tengo esperanza en la gente. Sí, la gente siempre viene y entre todos. Por eso yo digo que colectivo. Y ayer yo dije colectivo y salió Kentucky, uno de ustedes, muchacho joven, que está en Estados Unidos, que nació en Cuba, y me dice, no me gusta eso de colectivo, no me gusta nada que sea colectivo, porque yo estaba diciendo que el pensamiento es en colectivo. Sí, él cree, como muchos jóvenes hoy en día, están adoctrinados en las tesis del capitalismo más individualista y enemigo de la colectividad, pues están adoctrinados. A mí me da gracia como algunas personas creen desde posiciones liberales y desde posiciones pro mercado, pro capitalismo, sálvase quien pueda, aunque algunos le llaman eso neoliberalismo, a mí no me gusta mucho, pero porque hubo un liberalismo más con valores, con ética, pero después viene el neoliberalismo y con toda intención se le dice neoliberalismo porque es más descarnado, ¿no? Es ya que se desamparen los pobres para que la economía eche para adelante, ¿no? Se sabe que la mayoría de la mano de obra no es posible si usted distribuye la riqueza totalmente de forma igualitaria. Si usted reparte toda la riqueza, ya sea en bonos, en cheques de gobierno, en estampillas de alimentos, en digital, tarjeticas plásticas o dinero en efectivo, o sea, dinero, papel moneda. No importa la forma que usted distribuya la riqueza que produce la sociedad a través de la industria y el comercio incluso o los servicios. Si usted distribuye de forma equitativa, pues supuestamente, y esto sí tiene gran parte de verdad, se paraliza la economía y desaparecen los movimientos, porque si usted tiene garantizada la comida, la salud, la ropa, el calzado, el techo, la energía eléctrica para calentarse en invierno o enfriarse un poquito en verano, si usted tiene todas esas garantías de supervivencia, usted quizá no se va a levantar a las 4 de la mañana para ir a una fábrica a trabajar. Y entonces se sabe desde tiempos antiguos que una de las grandes motivaciones para que la gente salga a trabajar para el capital y para los que administran la sociedad política, pues uno de los grandes incentivos es el hambre,
es la necesidad, y cuando eso está resuelto, entonces se introduce en la gente la codicia, el consumo o el gusto por el lujo, o sea, el deseo, incluso muy, muy honorable deseo de tener ropas nuevas o tecnología. Ustedes saben que los cubanos son amantes de las tecnologías, cámaras, computadoras, ordenadores, mejor dicho, televisores gigantes. O sea, si la gente no tiene hambre, al menos por deseo de consumir, por ilusión de consumir de la sociedad que produce en exceso, ¿no? Este tipo de productos, pues entonces la gente va a trabajar. Pero si usted reparte por igual la fortuna que produce este tipo de sociedad, pues entonces la gente no va a trabajar, no sale a trabajar. Y entonces esto entra en conflicto con la justicia y con la ayuda que se le deben dar a algunas personas que, aunque quisieran, no pueden salir a trabajar porque o son niños, o son mujeres embarazadas, o son ancianos, o son gente enferma. Vamos a dejar a un lado los perezosos, los que están tristes, deprimidos, porque no todo el que está deprimido ha pasado por un psiquiatra o un psicólogo para que clasifique como enfermo, como deshabilitado, y la sociedad le tiende una mano, una caridad pública. No todo el mundo está calificado. Hay personas que usted ve en una esquina consumiendo alcohol y drogas, y usted puede pensar, si no quiere profundizar en el tema, de que es un ocioso, un descarado, un vago, pero literalmente hablando no deben existir los vagos, porque no es normal que una persona se abandone a sí misma y esté en una esquina sin ningún tipo de autoestima ni protección frente a la lluvia y el viento. Las personas cuando están así a menudo tienen problemas psicológicos que la sociedad ha sido descuidada en averiguar, en estudiar.